pide, si le pregunta a alguno, por favor, diga que sí. Bueno, hemos llegado, buenos días a los madrugadores. Estamos bien temprano hoy. Hemos llegado al último trabajo práctico de la materia pruebas de sistemas. Estamos llegando casi al final, quedan un par de semanas nada más para el bimestre. La verdad que la materia es muy rica y la vemos, parecemos el correcamino con los temas. Hay temas que merecen más tiempo que otros, pero lo cierto es que cada módulo requiere o lleva o involucra 2 semanas. En este módulo estamos ahora como definiéndonos como jefes o como líderes de equipos de pruebas donde tenemos que liderar un proceso. Nosotros en el módulo 1 vimos o comprendimos a la prueba de sistemas como una disciplina. En el módulo 2 y 3 trabajamos técnicas para diseñar casos de prueba y cuáles eran los tipos de prueba que nosotros podíamos tener, que no solo es con el software funcionando, sino que también podemos hablar de testing estático, que muy poco es lo que, o sea, sí se hace en la industria, pero muy pocos le dan el nombre adecuado a estas técnicas estáticas de testing. En el módulo 4 y 5 también vimos cuestiones que tenían que ver con técnicas, pero ya según el objeto, que no es un software funcionando per se, sino que de escritorio, con las técnicas básicas, sino que acá nos llevó a pensar al software como un elemento, como lo es hoy, que es interrelacionado, que multiusuario, multiperfiles. Entonces, ¿cómo hago para probar ya sea una aplicación web o ya sea una aplicación mobile o híbrida? Es decir, donde yo tengo diferentes perfiles, donde tengo diferentes necesidades, y acá se da muchísimo, este principio que vimos en la unidad 1, que hablaba de las pruebas dependen del contexto. Entonces, obviamente, hay software donde el testing de usabilidad toma una relevancia diferente a cuando a otros. Por ejemplo, en un software de banco para administrar cuentas corrientes, o ahora un alumno en la tesis final que está haciendo un sistema para gestión de e-checks, por ejemplo, para estudios contables y grandes corporaciones en particular. Obviamente que la usabilidad va a ser importante, pero no va a tener tanta relevancia como la fiabilidad o sea, la fiabilidad y la precisión que yo tenga en esas pruebas. Y distinto es si yo estoy utilizando un software que ayuda a pacientes con ELA o a niños a aprender a leer, por ejemplo, la usabilidad o un juego que enseñe educativo a partir de el juego, ¿no? Un software que aplica gamificación, la usabilidad va a ser muy importante respecto de este sistema en particular que le digo de los e-checks. Entonces acá, en el 4 y 5, aprendimos eh, a elegir qué testing o qué tipos de prueba voy a aplicar según el software y la importancia que tiene. Y acá vuelve a tomar otro punto que vimos muy por encima en el módulo 1, que es, o que menciona, la ISO 25001, que debe mencionar la 9126, pero en realidad la que reemplaza a la 9126 es la 25000, que descompone el software en diferentes características. Entonces, según la característica que yo quiera probar, son los tipos de técnicas que voy a aplicar. Para usabilidad es todo un mundo. Entonces, bueno, empieza a tomar relevancia autores como Nieste, que aplica técnicas heurísticas, k-sorting, que son técnicas aplicadas a testing de desarrollo web, que ya debería llamarse a testing multiperfiles,
¿no? Multiperfiles con un contexto donde el público objetivo puede ser cualquier persona, ya sea un adulto mayor, una persona de edad, un niño. Entonces, las características que tiene ese software son relevantes. Después, tenemos que comprender que en un software yo no puedo probar todo, eso lo vimos, las pruebas exhaustivas no existen como principio básico. Entonces, tampoco existe que yo pueda hacer pruebas de todos los tipos de testing web que hay. Entonces tengo que elegir los más relevantes y los más importantes. Y ahora llegamos al módulo, a la unidad número 6, módulo 4, que trata sobre la gestión de pruebas de sistemas en todo su sentido. Yo soy líder, manejo un equipo. En mi equipo puede haber analistas de testing, puede haber operadores de testing, que son los que ejecutan los casos de prueba, puede haber gente dedicada al análisis funcional y a la especificación de casos de prueba, y esas personas pueden ser diferentes, es decir, yo puedo diseñar casos y se los paso al profesor Ricardo para que él los ejecute. Después pueden existir, tenemos que saber que pueden existir herramientas donde yo, como herramientas que puedo comprar o que puedo diseñar para que se realicen, ya sea herramientas para la gestión, como herramientas también para la ejecución, como herramientas también para la gestión, para el diseño de los casos de prueba. No nos tenemos que olvidar que el advenimiento de la inteligencia artificial no es nuevo para el proceso de testing. Nosotros usábamos lo que eran entrenadores como de redes neuronales o el machine learning para aprender sobre los defectos que voy encontrando, qué pruebas tengo que ir desarrollando y alimentando ese testing de regresión que vimos en unidades pasadas. Entonces, para nosotros no es nuevo. Entonces, como no es nuevo, hoy por hoy, las herramientas de testing o de generación de pruebas lo aplican, lo usan, y nosotros también nos tenemos que basar de esos agentes para hacer un correcto o un completo diseño de casos de prueba enfocado en el punto en cuestión. En esta unidad y en este trabajo práctico, nosotros vamos a hacer hincapié en la gestión de las pruebas, donde tengo un equipo, donde tengo una herramienta que armar y configurar, una herramienta bien, un enlatado que me pueden dar o puedo implementar de manera gratuita si quiero. ¿Y cómo configuro esa herramienta para que recolectar información que me sea de utilidad para hacer mis reportes de testing? Como gerente de pruebas, como líder de testing, con el rol que tenga o el nombre que tenga ese rol, voy a tener que dar cuenta del proceso, de cómo voy, de cómo, de qué nivel, cuánto me falta, de cuánto testé, de cómo van los resultados, si voy a llegar al time bueno, el tiempo de producción. Todo eso son reportes que me van a venir a pedir a mí. Entonces es muy importante que yo pueda configurar esas herramientas de manera tal que la información salga de ahí. Entonces es momento ahora de decir, bueno, si yo tengo una herramienta que gestiona casos de prueba, ¿qué voy a cargar de un caso de prueba? Bueno, voy a cargar el ID, el objetivo de la prueba, voy a cargarle los datos de entrada, voy a cargarle quién es el que lo diseñó, voy a cargarle quién es el que lo ejecuta en esta instancia. Voy a cargar datos del caso de prueba en esa herramienta. Si tengo una herramienta que me gestiona defectos, tengo que tener claro cuáles son los elementos o atributos que un defecto tiene. El ID, la descripción de ese defecto, quién lo detectó, en qué módulo se detectó, si es prioritario o no, si es grave, si es leve, qué síntoma tiene. No es lo mismo un defecto de un error en un mensaje que un defecto que me corta la ejecución del módulo. Todo eso es acá, en la gestión de las pruebas.
nosotros ahora estamos en las correcciones del trabajo 3, del trabajo práctico 3, que se entregó este lunes, y el 4 del 5, es decir, el lunes que viene, que tenemos ahí un feriadito del 1 de mayo, con lo cual nos da un poquito de respiro, tenemos la presentación del trabajo práctico número 4 y último. Nosotros ya estamos en el periodo de rendir el segundo parcial, así que por favor, quienes no se hayan anotado lo hacen, y sepan que si no se anotan, automáticamente el sistema los va a anotar para que vayan a rendir en una fecha determinada. Así que por favor, anótense ustedes voluntariamente, así eligen horario, momento y demás. Ya vencieron, son hundidos, el trabajo práctico 1, 2 y 3, y el 4 vence el próximo lunes. Es muy importante que todos los estudiantes vean que la grabación de este encuentro, le vamos a mandar un mensaje cuando esté lista la grabación, y con la recomendación o el pedido de que la vean, porque lo que definamos acá es el criterio de corrección del trabajo práctico. Nosotros tenemos una conceptualización general que le llamamos las 5 M's. Las 5 M's están en inglés, algunas porque no, si las traducimos ya no deja de ser una M, pero en el resto sí, que es un concepto que traemos para explicar la gestión de las pruebas, nada más. Esto lo trae Bill Hetzel, que lo incorpora en la década del 70. Ustedes van a decir qué viejo, porque claro, algunos ni habían nacido, ¿no es cierto? Pero no dejamos de traerlo porque es uno de los gurúes del testing de software. Entonces, y aparte, académicamente es interesante presentarlo de esta forma. Él lo presenta como las 5 M, donde hay una M que tiene que ver con el management, que habla de que en toda gestión de las pruebas tiene que haber una planificación y un establecimiento de objetivos. ¿Por qué? Porque si no, yo miro una cosa, el área de desarrollo mira otra, el área comercial mira otra, y el resultado entonces puede llegar a ser nefasto si no confluyen en una misma mirada. Entonces, la creación o el establecimiento de objetivos y un plan de ejecución, de desarrollo de la actividad de testing no puede faltar. Entonces, la primera M es el management. Que estén en un orden tampoco significa nada, porque se pueden dar en distintos momentos y en todo momento, y bueno, pero son las 5 M requeridas. La segunda, que tiene que ver con la motivation, que es la creación del clima de incentivo, o sea, te incentivo a probar, aplicando bien esto de la psicología del testing. Nosotros no somos amigos de nadie, somos compañeros, y nosotros con un defecto que encontramos no apuntamos a una persona, sino que apuntamos a una funcionalidad de software. Para mí el más importante de todos es el tema metodológico, donde ahí aplicamos métodos, procedimientos y estándares, registros, describimos, registramos las pruebas, registramos los defectos, tenemos que tener establecidos procedimientos y estándares. A veces incluso hay estandarización para describir un defecto, como también hay estandarización para describir un caso de prueba. La cuarta tiene que ver con la parte de automatización, le pusimos mecanización para que tenga la M, pero tiene que ver con esto de automatizar, que no es lo mismo que robotizar. Yo cuando robotizo, genero a lo mejor un robot que ejecuta casos de prueba. Cuando automatizo, utilizo un robot que ejecuta casos de prueba y que además analiza resultados y genera los defectos en la herramienta que tenga definida. Un proceso de automatización es un proceso, como bien lo dice la palabra, automático, con un alcance determinado. Si yo tengo una automatización únicamente
para ejecutar casos de prueba, eso es un robot que ejecuta casos. Pero no, me escupe resultados que yo no sé si son defectos o no. Y ahí tengo que discernir yo si son defectos o no. Entonces, el concepto de automatización es mucho más amplio. En la mecanización involucra la automatización con la robotización en todo caso, involucra los entornos que voy a definir y voy a crear para ejecutar mis pruebas. No es lo mismo el entorno inicial, después ejecuto, perdónenme que me aparece un cartel, después que ejecuto el primer robot, por ejemplo, ya tengo un entorno 0 más 1, o sea, eh, un entorno sub 1, el primero era E sub 0, ahora es E sub 1, donde ya los datos cambiaron. Entonces yo tengo que tener en claro que si el robot que voy a ejecutar está pensado para el entorno 0, no lo puedo ejecutar sobre el entorno E1 porque me va a dar resultados distintos y eso no quiere decir que haya defectos, sino que me está dando resultados distintos por los datos distintos. Entonces, toda esa gestión de entornos y ambientes de prueba y bases de datos iniciales, bases de datos subsiguientes, pertenecen a esto de mecanización. Y después viene el punto que le pegas directamente al jefe o al gerente o al líder de pruebas, que es el tema de medición, que va muy de la mano con el management. Donde el gestor o el gerente de testing tiene que hacer el seguimiento, reportes de lo que le pidan y el rastreo de una circunstancia que pueda pasar, un reclamo de un cliente o un defecto en cliente en producción, que se llamaría una falla, porque el cliente a mí me encuentra fallas y yo tengo que rastrear esa falla hacia atrás para encontrar realmente el defecto. La medición tiene que ver con cómo voy, esto que yo decía, cómo voy, cuánto me falta, cuántos errores encontré, cómo es la distribución de esos problemas. Estoy usando palabras mal usadas, ¿no? ¿Cuántos errores encontré? No, cuántas fallas encontré, cuántos defectos encontré, porque testing encuentra defectos. Mira fallas, que es el síntoma, y reporta defectos en la medida de lo posible. Otro concepto que nos pone Bill Hetzel es la 5C, ¿sí? La 5C, donde me da el perfil del equipo de testing y de la persona que es líder. Líder y como el equipo, ¿cuáles son las 5C? Tiene que ser una persona organizada, con buenas capacidades de sistematizar actividades, de hacerlas siempre igual, de repetir. Entonces, el primero es controlado, control. Competente, tiene que tener conciencia técnica de lo que se puede usar, de lo que se tiene para usar, de las técnicas de pruebas que tengo para aplicar, tanto ya sea en el diseño como en la ejecución. Tiene que ser crítico. Acuérdense que tenemos un principio básico que se llama, o que en realidad en uno se ve como un principio, en el ISTQB se ve como la psicología del testing, que es la independencia, ¿no? La independencia. Y Bill Hetzel presenta uno de los principios como que nosotros venimos a encontrar defectos, no a mostrar que el software anda bien. Entonces, una actitud a la detección de los problemas, no por encontrarlos porque sí, sino para que no los encuentre el usuario final como fallas en producción. Tiene que ser exhaustivo, o sea, tiene que atender a los detalles, a lo que sucede, a que a mí me dijeron que uno más uno es 2. Bueno, está bien que 1 más 1 sea 2 en función de cómo va a aplicarse esto en producción. Tener esta cuestión de ser comprensivo en el contexto de uso del producto. No solo tengo que dejarme llevar por lo que se analizó. Tengo que ser, entender siempre y ponerme del lado de quién va a ser usuario de esto. Porque a veces confundimos usuario con cliente. O sea, el cliente es el que me paga.
Y yo siempre doy el ejemplo porque me tocó padecerlo. Yo tenía un equipo de testing que probábamos productos, en realidad sería productos de retail, o sea, para supermercados, y vamos a suponer software para las cajas registradoras. A mí el que me pagaba era el dueño del supermercado, ¿no? A mí no, a la empresa donde yo estaba. Nos pagaba el supermercado, con todo su sector de tecnología y demás. Pero el usuario de ese sistema era la cajera. Y hasta a veces ellos mismos perdían la idea de que lo iba a usar una cajera con un nivel instruccional y de comprensión diferente. Entonces yo como tester tengo que atender a todas esas cuestiones. Y tiene que ser considerate, traducido con la C como para que podamos llevar a las 5C, eh, que tiene que tener habilidad de relacionarse. ¿Con quiénes? Yo como líder de testing me relaciono con el gerente de desarrollo, me relaciono con programadores, me relaciono con la gente de mi equipo, ya sean auxiliares, junior, senior, me relaciono con el cliente, me relaciono posiblemente con el usuario. Entonces tengo que tener esa habilidad para relacionarme con todo el mundo. Y dice resolver conflictos que espero que no los haya. Bueno, lo que nosotros tenemos como el modelo de proceso de prueba, esto lo tienen, ya lo vimos en el ciclo de vida, yo tengo diseño los casos, preparo los datos de prueba, ejecuto y evalúo los resultados y elaboro informes. Eso es un proceso típico. Ahora, lo que voy a mostrar acá es lo que llamamos un workflow o yo le diría mal llamado workflow, si no le vamos a decir un diagrama de transición de estados, un DTE, que nosotros hemos visto una técnica de testing para probar los DTE. Yo lo que presento acá es un DTE, un diagrama de transición de estados. ¿De quién? ¿Quiénes creen que es el vedette acá? O el objeto acá. El objeto acá es el defecto. El defecto se ingresa, pasa, supongamos, un estado nuevo, yo le podría poner otro nombre, no importa. Acá está definido con 4 estados: nuevo, abierto, pendiente y cerrado. Cuando lo ingreso, pasa a estar como nuevo. Cuando lo paso al área de desarrollo, por ejemplo, para que sea atendido, pasa en estado abierto, ¿sí? Pasa a estar en estado abierto y asignado a lo mejor a Ricardo. Supongando que el profesor Ricardo está en el área de desarrollo, yo lo paso al área de desarrollo y su líder, su gerente de pruebas o su jefe se lo asigna, lo deja en el estado abierto y se lo da a Ricardo. Ricardo lo atiende al defecto, lo atiende y una vez que lo atiende, lo pasa al estado pendiente, que le podríamos poner pendiente de revisión, pendiente de validación, sería la palabra correcta. Recuerden que también vimos el concepto de verificación y validación en algunos módulos. Se lo da, lo pasa al área de testing con el estado pendiente y supongamos yo, Carolina, jefa de testing, se lo asigno a Matías. Entonces, está en Matías en estado pendiente. Matías lo valida y cuando lo valida, lo cierra. Ahora, si ve que no está corregido, ve que aún persiste, lo rechaza. Y con ese estado de rechazo vuelve al estado abierto, ¿sí? Del estado pendiente que estaba, no pudo pasar al estado cerrado, sino que pasa al estado abierto. A partir de ahí, en abierto, podría ser que yo lo asigne a alguien, se lo pase a desarrollo en el estado abierto con todos los datos, y desarrollo no lo puede atender porque le falta información. Entonces, de abierto lo rechaza y vuelve a ser al estado nuevo. Capaz que la palabra nueva no es el más representativo, pero bueno, este es un workflow para ver cómo un defecto tiene sus diferentes estados, los que yo determine, y sus diferentes acciones que lo van a hacer pasar de un estado a otro.
¿no? Este es un workflow tipo, simple. Podría tenerse otros estados y otras acciones sobre el defecto. Pero este es un DTE sobre defectos. Ahora, en el estado cerrado, fíjense que una vez que fue cerrado, puede ser reabierto, siempre y cuando, esta es una recomendación solamente, siempre y cuando se reabre, siempre y cuando el defecto vuelve a aparecer en las mismas circunstancias. Si las circunstancias son otras, si cambiaron los tipos de datos, algo ya no es el mismo defecto, es otro, ¿sí? Si cambia, si se sucede por, qué sé yo, no permite generar factura A. Bueno, ahora tampoco puede generar factura B. Es otro. Entonces no puedo reabrir ese defecto, sino generar uno nuevo. Esto es porque yo tengo que tener claro que cuando implemento una herramienta, tengo que definir todas estas cosas. Este DTE lo tengo que definir yo como líder, o con el área que corresponda, pero tengo que configurar la herramienta con esos estados. A veces traen unos estados de base que son estos, y yo puedo cambiarlo. ¿Cambiarlo en función de qué? En función de la información que yo quiero tener. Yo acá voy a poder tomar estado o tiempo entre que un defecto es abierto por el área de testing y termina cerrado. Voy a poder conocer la cantidad de, ponele, de defectos abiertos sobre pendientes, cuánto está pendiente de ser solucionado por cuánto está pendiente de corrección, o sea, que los corrige el área de testing, es decir, todos los defectos que están abiertos, todo lo que está pendiente de ser revisado, que ya fue atendido por desarrollo, son los que están pendientes. ¿Tá? Entonces yo, configurando esto, puedo tener un montón de información que puede ser útil o importante para remitir al gerente o al líder del proyecto en general. Cuando hablábamos recién de qué datos tengo que configurar de un defecto, eso lo determina cada organización, cada área, cada gerente, lo determinan. Y en función también de la información que quieran obtener. Yo acá traigo un listado tipo. El listado tipo es identificación del defecto, o sea, un ID que dice identificador numérico. Podría ser alfanumérico, ahí lo podríamos corregir, porque yo podría tenerle o definirle un ID que me permita, mediante el ID, identificar muchas cosas. Identificar el módulo al que pertenece, el producto en particular, el proyecto. Puedo, con el ID, darme, que tenga significado. Que sea un ID secuencial no tiene sentido. Generalmente las herramientas de incidentes la asignan, pero yo lo podría configurar para que esa asignación no sea así un número secuencial. Sistema o componente al que está afectado, para no tener que escribirlo, sino que esté parametrizado. Entonces yo después voy a poder decir, che, ¿cuántos defectos se han encontrado? ¿Cuál es el módulo con mayor problemas encontrados? ¿Sí? Versión en la que lo encontré, fecha en la que se detectó, que a veces es automática con la herramienta, la pone de manera automática, pero me pone de manera automática cuando doy ingreso. Pero yo podría hoy estar cargando un defecto que encontré el lunes, entonces también es importante que lo tengamos en cuenta. El ambiente, esto es en qué environment probé, en qué entorno probé. Tipo de pruebas en la que se lo detectó, estoy haciendo este lote de pruebas, estoy haciendo los tipos de pruebas funcionales, persona que lo reporta, porque si está algo que no se entiende en la escritura, yo puedo ir a preguntarle a esa persona. No siempre la persona que lo encuentra es la misma persona que lo reporta. Eso hay que tener por ahí, tenemos como política, el que encuentra reporta, entonces ahí sería la misma persona, no tendría sentido tener dos espacios para eso. Descripción breve y detallada del defecto sin mucha pelorata, pasos para reproducirlo, atributos del defecto como la prioridad, la severidad, el síntoma, y adjuntos, que normalmente es importante que pueda aparecer
la ventana emergente y yo le hago una captura a la ventana emergente, al mensaje que me dio. Más de uno padecemos algún problema en software y cuando lo reportamos te dice, o le decimos, che, me pasó esto. A ver, mándame la captura de lo que te sale ahí. Es típico. Bueno, poder tener un espacio para adjuntos, a veces tengo que adjuntar un trigger, como es una query, con la cual detecte los datos erróneos. Todo lo que haga falta va ahí en archivo adjunto. Y después el último punto, que es de resolución. Y dice al cierre, es decir, los tipos de resolución cuando los defectos pasan a estar en un estado cerrado. ¿Sí? ¿Cómo, cómo se solucionó? Y uno me va a decir fácil, y se corrigió. Puede ser que el estado cerrado no significa siempre que sea corregido. Yo puedo cerrar un defecto porque no lo puedo reproducir. Yo puedo cerrar un defecto porque no lo puedo corregir, porque técnicamente está realizado en un lenguaje y no lo puedo, tiene que ver con un problema técnico del lenguaje, entonces no tiene solución. Entonces, el defecto se cierra no siempre porque está corregido. Puede ser que lo detecte que está duplicado, está reportado 2 veces, entonces está bien que lo cierre con un estado de resolución duplicado. ¿Se entiende? Entonces, la resolución eh, puede ser asociada al estado, es asociada al estado cerrado, pero no siempre es la corrección. Bueno, vamos de lleno al TP4. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Cómo venimos hasta acá? Matías dormido, Bien. se durmió. No, 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 estoy. Estoy Ya, acá. Bueno, estoy acá bueno. todavía, atento escuchando. Bueno, Matías, ahora vamos a continuar ya para ir explicando el trabajo práctico. Acá, el espíritu de ese trabajo práctico es que pueda yo entender que a veces me toca testear y otras veces me toca dirigir un equipo de testing y un proceso de test. El contexto es así, muy simple. Siempre los pone en un rol. Ustedes han sido contratados para liderar un equipo de pruebas de una organización tal que ya viene realizando pruebas a su desarrollo, con la conformación de un equipo, pero muy ligado a las personas que realizan las actividades de pruebas porque no cuentan con procesos formales. Es decir, hay gente que testea, reciben, testean, testean, testean. La empresa es una empresa mediana con 5 personas en pruebas y que desarrolla sistemas para el mercado local. Como ya se dijo, no cuentan con procesos ni procedimientos escritos y al momento han adquirido una herramienta de soporte a las pruebas para la gestión de incidencias. Podemos decir incidencias, podemos decir defectos, podríamos decir lo que sea. Como medio de comunicación entre desarrollo y pruebas que no han instalado porque no han podido configurar los parámetros. En muchas organizaciones usamos los sistemas de gestión de incidencias o gestión de tickets configurados para gestionar defectos. Entonces, ahí nosotros, si la herramienta permite la configuración de múltiples DTE, diagramas de transición de estado, nos conviene esa herramienta. Si no, tendremos que pensar en otra adecuada a testing, pero no es lo mismo solucionar incidentes o tickets donde pueden reportar desde, no sé, configúrame una actividad, ¿no? Configurame la clave para este nuevo ingresante. Son incidencias, son tickets, son requisitos de actividades, no son defectos. Si yo tengo una herramienta de gestión de tickets y la política es que use esa herramienta adecuada a testing, pues deberé configurar un workflow particular y un montón de cosas que me piden los defectos, como el tipo de resolución, no van a ser los mismos que los tickets, asignárselo al módulo de donde apareció el defecto, quién lo encontró, quién lo reportó, cosas, el síntoma habla de un defecto en sí, la severidad, la prioridad en la que se tiene que atender, que eso lo puede tener la gestión de ticket, pero necesitamos también tenerla en la gestión de defectos, pero no todos los parámetros para ticket e incidencia aplican para defecto. Yo en defecto necesito otras cosas. Entonces tengan en cuenta esto.
El enunciado sigue de esta forma. Los objetivos que a usted le han solicitado para el siguiente trimestre son todos relacionados a la gestión interna y organización, dejando de lado objetivos de calidad del producto. Para alcanzarlo se le solicita organizar el sector a través del trabajo por proceso, definiendo un proceso marco con las actividades principales, e implementar herramientas que han adquirido para la gestión de incidencias con la configuración mínima necesaria que permita dar prioridades a los incidentes, considerarlos de acuerdo a su severidad, entre otras configuraciones. Esto es enunciado. No quiere decir que estas como organizar, implementar la herramienta, sea la consigna. ¿Tá? Es el enunciado. Después me dice establecer los reportes e informes de incidencia como objetivos que me han puesto a mí. Establecer reportes e informes de incidencias, es decir, de defectos, que se van a brindar gracias a la base de datos con la que voy a interactuar en la herramienta, y definir un maestro de pruebas que se instancie en cada proyecto y sirva como base. Es decir, yo como gerente voy a ordenar y voy a decir, todos los planes de prueba van a tener esta plantilla, esta forma. Estos son objetivos que me han puesto a mí, no son actividades del trabajo práctico. Por eso digo, es muy importante que vean esta grabación, porque más de uno agarra y pone. 1, organizo el sector y me armo un organigrama. 2, dice, elige una herramienta para implementar. 3, hace reportes y define los reportes. 4, me diseña un plan maestro. No, vamos a la consigna. La consigna dice, para la herramienta que debe implementar, requiere que liste los reportes e informes de incidencia que considera como esenciales que se deben generar desde la herramienta de gestión de incidencias. Entonces acá, si bien lo presentamos a modo de tabla, dice, ¿qué informe o reporte quiero hacer? Voy a dar un ejemplo y no quiero que se use ese ejemplo como instancia para el trabajo práctico. Listado de defectos por listado de efectos abiertos por módulo. Entonces, ¿qué es lo que busco ver con ese listado? Yo quiero ver como gerente o como líder del proyecto, quiero ver una lista de todos los defectos con sus ID, con su descripción, que tenga un corte por módulo o por producto, porque yo quiero ver el listado de defectos que están en estado abierto. El estado no lo voy a mostrar más que en el título, listado de defectos abiertos, y voy a tener ID 2 del módulo facturación y de, no sé, algún otro dato más que quiera mostrar. Entonces yo diseño los campos que quiero que ese listado tenga, el encabezado, ¿sí? Lo diseño, lo explico con el diseño. ¿Y acá qué traigo? Traigo el nombre del reporte, listado de defectos abiertos por módulo. Descripción detallada, muestra, y voy a poner muestra, un listado cortado, con un corte de control por módulo de los defectos que están en estado abierto. Puedo hacer una descripción un poquito más amplia. Y el ejemplo del reporte va a ser un link o va a ser lo que quieran, pero no ahí, porque ahí no lo van a poder meter, porque es una tablita. Entonces van a tener un link que me va a llevar dentro del documento a ver el listado que ustedes han hecho. Y el listado tendría que estar instanciado con datos. O sea, tienen que inventar datos para ejemplificar ese listado. Después podría decir, bueno, quiero ver un listado, no, perdón, una gráfica de torta para ver, el nombre del reporte va a ser distribución de defectos por prioridad, porque yo quiero distribución de defectos en estado pendiente por prioridad. Entonces la descripción va a ser gráfico de torta que permite ver en cada torta los tipos de prioridad, a saber, alta, media, baja. Y armo
un Excel con datos que me permita tener un gráfico de torta que yo pueda mostrarle al profesor el diseño que tendría ese gráfico de torta para ver la distribución de los defectos por prioridad. ¿Qué defectos pendientes? Porque hablé y precisé que tenían que ser los pendientes. Entonces, esto es llevarlos a ustedes a pensar en la cantidad de información que yo puedo tener y que según las necesidades de información que yo tenga, voy a tener que configurar la herramienta que me permita guardar información para después poder tener y generar esos reportes de información, ya sea para el cliente, para el líder técnico, para quien sea, para mí mismo. Entonces, la consigna es el diseño de al menos 3 reportes o informes, o gráficas o lo que sea. Si vamos a considerar, por ejemplo, un defecto de reportes abiertos o de cerrados en los últimos 3 meses, este reporte requiere una gráfica. Entonces solicitamos la gráfica y la explicación adecuada del reporte. No es pim pam. Últimamente, en los años anteriores, en las ediciones anteriores de esta materia, traen un cuadrito con un nombrecito, una explicación, así nomás, y un dibujito, que lo sacan del Canvas. Si ustedes le tiran a la IA para que les haga esto, le va a traer lo que está subido, que son todos esos trabajos prácticos que andan subidos, que no están correctos. No vamos a aceptar trabajos como los estoy describiendo, con un nombrecito, una explicación cortita y un dibujito. No. Pedimos un desarrollo, donde ese ejemplo tenga datos reales que permitan mostrar esa realidad y cómo se vería ese defecto. ¿Ah? Acá hay ejemplitos, y la mayoría de ustedes me trae estos ejemplitos. Y yo estos ejemplitos los traigo para mostrar lo que no es correcto. Usemos los colores de una manera adecuada. Si acá yo tengo new, el azul oscuro, open los verdes, close los cerrados. Yo debería haber elegido el verde para los close. Y en el otro estado, ¿por qué? Porque el verde implica algo correcto para la mente. Vieron que en la señalética, si yo tengo un cartel de prohibido o un cartel de contramano, ¿cuál es el color de fondo? Rojo. Porque a mí me da advertencia, me da esto está mal, tené cuidado. Entonces nosotros hagamos, para lo negativo, usemos los colores rojo, naranja y demás. Para lo positivo, lo verde, el verdecito más oscuro, más leve, más fluo, más lo que sea. Para la advertencia, los tonos amarillos, ¿no? Y para lo que no es ni prohibido, ni positivo, súper positivo, elijo otros colores híbridos, como el azul, el celeste, el violeta, el rosado. Pero tratemos de usar el concepto con la idea de los colores utilizados en las señaléticas, y eso les va a ayudar muchísimo a que cuando presentan algo, tenga la característica de entender la cabeza del que lo lee. Yo ahí me fui a los verdes. Dije, bueno, mirá, y los cerrados son muy poquitos, los tendría que haber puesto en verde ahí. Y el verde, el open, a lo mejor en un amarillo. Así que bueno, esto es para que vean que lo que no se tiene que hacer. ¿Qué me muestra este defecto? Un reporte de tendencias de defecto. No me dice de qué módulo es, solamente me da los estados acá, que deben ser coincidentes con lo que haya configurado, ¿no es cierto? Y acá sí me da el número de pilas. Entonces yo digo, en mayo arranqué con esto. En junio, la tendencia fue, abrí los mismos que pasé a Open, y cerré muy poquitos. Fíjense que la tendencia que me está indicando este gráfico es que cada vez voy a estar peor, porque cada vez abro más, pero la tendencia a cerrar sigue siendo la misma. Es decir, me está faltando
gente, cabeza y tiempo para cerrar defectos, para corregir, porque esta tendencia indica que voy creciendo proporcionalmente y cuando quiera acordar voy a tener una crecida exponencial de cómo vengo. Entonces es importante estos gráficos de tendencia, en todo siempre miremos las tendencias para saber cómo estoy. No es indicador de que puedo estar mal, pero venir mejorando. Entonces la tendencia es que, che, de acá a 6 meses voy a estar como quiero. ¿eh? Yo lo relaciono con el peso, ¿no? Si todos los meses voy subiendo de 1 kilo, de acá a un montón voy a estar obeso. O al revés, estoy bajando de peso. Bueno, estoy bien hoy, pero vengo bajando todos los meses, bajo 2 kilos. Cuando quiero perder voy a desaparecer o voy a enfermar. ¿no? Bueno, los gráficos de tendencia son muy importantes. Quiero que acá hagan hincapié en el título. El título y subtítulo que me permite Excel, por ejemplo, y cualquier herramienta de graficadora, es muy importante porque yo voy a usar el título para que con el título y la gráfica no se tengan que explicar demasiado. No se tenga que explicar. ¿Qué le falta a esto? Le falta el módulo al que va. El periodo lo tengo, es de mayo a agosto. Los estados los tengo. Las cantidades las tengo. No tengo el módulo al que pertenece. No lo tengo. ¿no? Distribución, defecto de distribución, reporte de distribución de defectos. Esto es, en cada estado, quién tiene a cargo ese defecto. ¿sí? Quiero saber, como líder de mi equipo, qué tiene Roy, qué tiene Thompson, qué tiene atendiendo Johnson, Peterson. ¿En qué estado? ¿Quién lo tiene y quién lo atendió? Porque lo quiero ver, pero esto ya es un reporte para mí. ¿sí? Inventen, no estos dos, cualquier otro, ni los ejemplos que yo di. Inventen. Y escriban en una grilla para poder ordenar, pero no se olviden del ejemplo gráfico, del ejemplo del listado, con datos reales. Si tengo que describir, describo. Al menos 3. Solo 3. Por así hago poquito, pero bien. ¿Sí? Bueno, para cerrar ya, que siempre me gusta que reflexionemos sobre esto, ya cerrando esta materia, que es importante porque en poquitas materias van a volver a tocar este tema, pero nosotros acá en esta carrera de licenciatura en informática, porque en ingeniería ni siquiera la tiene a esta materia, nosotros como licenciados en informáticas podemos tomar un rol de gerente de testing, de operador de testing, de QA, como le llamen. Entonces la materia tiene mucha importancia y como vamos en 8 semanas, 10 semanas, voy a los tumbos, yo no veo la hora de que me aprueben el trabajo práctico 4 y terminar, y aprobar los 2 parciales y listo. Entonces voy corriendo con la materia. Entonces a la materia la vi, pero no la sé. Entonces yo acá es el momento de pensar, bueno, ¿qué tengo que saber? A ver, de todo lo que vi, a ver, hago una lista. ¿Qué tengo que saber? Después de todo eso que tengo que saber, ¿qué aprendí? Entonces podría agarrar el programa de la materia y dice, ¿qué tendré que saber? Esto, mira, esto ni sé lo que era, lo leí, pero ni me acuerdo. Esto otro, ¿qué tengo que saber? De ahí, ¿qué aprendí? Marco en rojo, marco en verde, lo que vi bien, lo que vi más o menos, ¿eh? Y saco lo que me faltó. Y hago una mirada objetiva de qué me faltó en esta materia. Me bajo el módulo que no sé muy bien, que no lo tengo claro, lo bajo, lo tengo ahí, en algún momento lo leo cuando estoy aburrido, no. Me voy de vacaciones y me lo llevo para leer, qué profe más aburrida. No, pero decir, che, esto mirá, no lo vi muy bien, pero es re importante. El profesor cuando me corrigió el trabajo práctico 1 me dijo que reforzar en el principio. Sí, lo voy a ver. Hay 3 corrientes. ¿Cuál vi bien? La de la SQB, pero no vi la otra. Me guardo el material ese para ver. Este contenido es fundamental en mi formación profesional. Hay mucha oportunidad laboral en QA. Entonces, no pierdan de vista esta invitación a reflexionar sobre qué tengo que saber,
qué aprendí y qué me faltó. Preguntas. Richard, ¿vos tenés alguna duda? No, 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 está no, claro. yo la única duda que tenía me la sacaste, ¿cuántos informes o reportes sería 3. razonable poner? Pero dijiste 3, al menos No me 3. importa si el enunciado lo cambiaron, porque viste que nos suben todos los años, cambian alguna cosita de los trabajos prácticos. Diga 2 o diga 5. Yo quiero 3. Entonces el que presente 2 está mal, le faltó. El que presente 5 también está mal, porque no escuchó la conferencia. ¿Sí? Van a ser 3. 3. Van a ser 3. Vamos a hacer 3 y bien. Así que en los grupos que estés, Matías, decirle, la profesora Ferreira dijo que por favor vean la conferencia para entender. Que no quiere grafiquitos así nomás, pues los profesores quieren gráficos hechos con ciencia, que tengan desarrollo, que tengan explicación, que se lean por sí solos, porque después se lo podemos corregir. O sea, si vos haces un gráfico de torta, no le pones un título, no le pones referencia, los colores mal usados, está mal, punto. Que presten atención a los colores. ¿Cómo? Que presten atención a los colores de los gráficos. Tal cual. Bueno, nos vemos Bueno, y arrebua gracias, con el profe. trabajo práctico 4. Listo, Adiós. gracias. Chau, chau. Chao. Adiós. Chao.